Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva. Una vez más, desde la hermosa República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda, haciendo estas armaduras teológicas con mucho amor, con mucho cariño para nuestra organización y también para todas aquellas personas que gentilmente nos siguen, estos hermanos de la fe, cristianos o amigos. También para ustedes hacemos estos videos con mucha humildad, entendiendo que nuestra finalidad principal es edificar el cuerpo de Cristo en doctrina, en amor, en teología, en esperanza y en fe. Continuamos con nuestras armaduras teológicas, específicamente hablando acerca de la persona del Señor Jesucristo. Hemos venido hablando en nuestras últimas 4 estrategias, armaduras, cápsulas, ponderaciones doctrinales acerca de la divinidad perfecta e inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía un tiempo determinado aquí en la tierra. Él vino por una función, por una misión y por una encomienda del Padre muy puntual, sujeta a años, a días y a hora. Jesús tenía que marcharse, él bien lo dijo, de que su hora se acercaba. Esa hora que se acercaba para diferentes partes o momentos en la vida de Jesús, para su muerte, para su resurrección, para su ascensión. Y si nos vamos un poco más atrás en el contexto de la Biblia, también tuvo su momento específico para realizar los milagros y también para el inicio de su ministerio. Todo en la vida de Jesús estaba calculado y planificado por el tiempo. Jesús tenía que volver al Padre. Él muchas veces lo dejó allí acentuado en la palabra de Dios, que venía del Padre y que fue el mismo Padre el que lo envió a la tierra con el mensaje de salvación. Jesús es el mensaje de redención de la humanidad, pero ese Jesús debía marcharse. Su tiempo ministerial había concluido tras su muerte, su resurrección, y estar allí dando testimonio de haber sido glorificado en una resurrección, siendo la primicia para todos nosotros, con un cuerpo glorificado, con un poder en la cual todos los testigos pudieron ver a ese Jesús dar testimonio en la tierra luego de su resurrección. Cabe destacar a todo esto que desde ahora o desde el momento de que Jesús ascendiera al cielo, el contacto con la iglesia, con esa incipiente iglesia, con esa naciente iglesia, los discípulos estaban muy claros que ese contacto de ahora en adelante lo tenían que hacer con el Espíritu Santo. Jesús venía del cielo y al cielo tenía que retornar. Sin embargo, él lo había dicho en la palabra, que la guianza, la lumbrera, el conocimiento, la guianza sobre los problemas y las situaciones complicadas que pudiera vivir los discípulos y posteriormente la iglesia, la estructura doctrinal y lo que significa poder tener la lámpara de Cristo alumbrando en su vida, iba a depender 100% de la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos obedientemente conocieron este nuevo contacto, esta nueva forma de poder interactuar con Jesús, con Dios. Y a esto hay que hablar de la ponderación que va a significar el Espíritu Santo, o ese testigo que Jesús le entregaría a los discípulos a través del Espíritu Santo, que viene a ser la representación de la misma gloria de Dios, de la misma gloria de Jesús aquí en la tierra. El Espíritu Santo vino a confirmar las enseñanzas de Jesús. Uno de los versículos más importantes dentro del contexto de lo que significa unir la presencia de Jesús aquí en la tierra en físico con la nueva guianza del Espíritu Santo sobre la iglesia aquí en la tierra, estaría enmarcado en las palabras de Jesús. Él maravillosamente pudo expresar que el mismo Espíritu Santo os iba a recordar todas las cosas importantes. ¿Qué recordaría el Espíritu Santo? Iba a recordar las palabras de Jesús, las palabras del Mesías, las palabras del Redentor del mundo,
que en ese momento y en ese contexto, escuchadas, salidas, expresadas, emanadas de la boca de Jesús, logró cambiar un mundo, cambiar a una cultura de aquellos que decidieron abrazar la fe como una nueva forma de vida, como una nueva forma de esperanza, entendiendo que solo a través de Jesús podían conseguir la vida eterna. Ya no iba a estar Jesús en la tierra, pero sus palabras quedaron literalmente grabadas en el corazón o en los corazones de sus oyentes. Y posteriormente el Espíritu Santo iba a ocasionar dos cosas importantes sobre las palabras de Jesús. Una de ellas es que se las iba a recordar, se las iba a traer en los momentos muy ponderantes, en los momentos más críticos donde se necesitaba la fortaleza y la guianza de aquel Jesús que ya no iba a estar con ellos. El Espíritu Santo no falló en su encomienda y no fallará al ser la gran lumbrera pozo, ida del Señor o ascensión de Cristo. Otra o la segunda importancia del Espíritu Santo dentro de lo que significa esa ayuda magistral para la iglesia sería escribir, redactar, inspirados por él, las Sagradas Escrituras. Darle ese orden, esa visión, unir, inspirar, tomar el control de aquellos discípulos de Jesús, de aquellos seguidores de Jesús, para concretar y para dejar plasmada la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Posteriormente también utilizaría las enseñanzas de Pablo para confirmar lo que Jesús dijo a través de sus discursos, de sus enseñanzas, y poderlas dejarnos a todos nosotros y a la historia de la humanidad una palabra bendita del Señor. El Espíritu Santo se encargó realmente de hacer la obra maestra de Jesús de Nazaret. Vaya, o hay que acotar aquí, no podemos olvidar que ya Él venía obrando, el mismo Espíritu Santo, la misma presencia, el Espíritu de Dios, desde el mismo Génesis, desde los primeros autores y escritores del Antiguo Testamento, ya el Espíritu Santo estaba en escena. Por eso Jesús no duda en encomendar ese nuevo contacto tras su ausencia al mismo Espíritu Santo. Siempre hay que recordar que Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Dios. Es una Trinidad perfecta, es una Trinidad santa, la cual es la fuente de guianza, de salvación y de vida eterna para toda la iglesia. La llegada de Jesús a la tierra fue de manera magistral, de manera extraordinaria. Lo habíamos dicho en nuestras armaduras anteriores. Perfecto, puro, santo, extraordinario. Concebir un vientre de una mujer virtuosa, de una mujer seleccionada, de una mujer que cumplía las características para tener ese perfil necesario para albergar al Cristo, el Redentor de la humanidad, en su vientre. Fecundada, o allí, si nos colocamos en un término más de un lenguaje actual, poder concebir de Dios, literalmente del Espíritu Santo, de lo que significa ser divino, es algo extraordinario. Una mujer, Espíritu Santo, divinidad, grandeza, eternidad sobre una mujer, es algo en lo cual siempre se hablará como una de las aseveraciones más extraordinarias en la tierra, como una de esos hechos tan asombrosos que aún la ciencia busca explicación. La explicación está en la palabra del Señor. Así como fue de extraordinario e increíble el nacimiento de Jesús aquí en la tierra, o su formación desde el primer día dentro del vientre de su madre, también fue extraordinario la manera como Jesús se fue al cielo. Jesús se olvida realmente de lo que va a llevar a la iglesia a tener cualquier tipo de dudas o
podría pasarlo más allá. Cualquiera que pueda cuestionar, no le importa a Jesús. Jesús no se detiene. Jesús se olvida de lo natural, de lo humano, porque Jesús es extraordinario. Jesús siempre será extraordinario, extravagante. Jesús no le importa lo que piense la gente de él, y no le importa lo que piense la gente que no cree en él. Él es infalible, es perfecto, y su voluntad está reflejada en la palabra. La partida de Jesús, extraordinaria, sublime, tanto como su venida. La ascensión física de un cuerpo glorificado, apostado, con 2 ángeles seguramente, cómo se iba elevando. Es un momento maravilloso, extraordinario, sin palabras. No hay manera de cómo definir cómo los ángeles postrados al lado de Jesús, seguramente una corte de ángeles, seguramente por allí. Se habla de un evento sin igual. Jesús ascendió a los cielos. Su venida, extraordinaria. Su partida también fue extraordinaria. La vida de los discípulos y de los seguidores de Jesús fue marcada muy puntualmente después de su ascensión. Ellos entendieron la autoridad que Cristo le había entregado a todos sus seguidores. Ya de por sí, con Jesús dentro de su entorno, compartiendo esos 3 años ministeriales, pudieron ver la gloria de Dios y la grandeza de Dios y los milagros de Jesús. Ellos fueron testigos de muchos de los grandes milagros de Jesús, siendo testigos literalmente visuales, siendo testigos oculares de la gloria de Dios. Sumado a todo esto, con la llenura y la impartición del Espíritu Santo, ese gran bautismo de fuego para poder arrancar el proceso eclesiástico, el proceso doctrinalmente como fundación y nacimiento de la iglesia, serían las 2 columnas principales para que los discípulos hicieran el trabajo, realizaran el trabajo, se enfocaran en el trabajo de predicación de la palabra. Cabe destacar que la misma autoridad de Jesús se le entrega a la iglesia a través del Espíritu Santo. Se le entrega a la iglesia a través de las Escrituras. La iglesia comienza a caminar en un sentir, en un mover, donde Jesucristo era la esencia, donde el Espíritu Santo les recordaba todas las cosas, donde el Espíritu Santo les comenzaba a mostrar una nueva dimensión, siempre asociada con las palabras de Jesús. La iglesia fue poderosa, es poderosa y será poderosa. La iglesia tiene actualmente el poder y la gloria, la personificación de Cristo. Por algo lo dice la Biblia, estos grandes apóstoles, cuando pudieron escribir, cuando pudieron reflejar, el mismo Jesús también lo había manifestado. La iglesia toma el lugar o es considerada como la esposa de Cristo, teniendo toda autoridad, todo poder, teniendo los mismos milagros de Jesús y teniendo los milagros mucho más allá de los que Jesús pudo hacer. De por sí, cuando leemos las Escrituras y analizamos que el mismo Maestro dice, y ustedes harán cosas mayores, ustedes harán cosas increíbles, cosas mayores a las cuales yo hice o yo realicé, ustedes los pueden también realizar. Jesús deja ponderaciones, deja columnas, deja simiente, deja cemento, donde le dice a la iglesia, con una pequeño o como un grano de mostaza, si crees en Jesús, si crees en la palabra, podrás hacer grandes cosas. La iglesia comienza a experimentar, ver literalmente que ya no estaba Jesús, pero tenían el poder de Jesús. La autoridad de Jesús fue transferida a la iglesia y comienza la iglesia a cautivar el mundo, a derribar gigantes, a enfrentarse a sistemas religiosos de la época, seguramente mortales. Y cuando hablo de mortales es porque muchos de ellos tuvieron que dar o ofrendar su vida como lo hizo Cristo. Pero a todo esto la iglesia se seguía multiplicando, seguía creciendo, seguía logrando espacios en la sociedad.
Una iglesia llena del Espíritu Santo con las guianzas de Jesús era mortal para la obra de Satanás. Satanás sabe que no puede competir contra la iglesia. Satanás entendía de que no pudo matar a Jesús y que tampoco podía acabar a las iglesias. Muchas iglesias se formaron por toda Jerusalén, por Samaria, habían salido completamente a todo el Asia. Se levanta el apóstol Pablo con poder, un perseguidor lleno del Espíritu Santo, pero muy firme en el mensaje de Jesús. La iglesia comenzó a generar espacios. Y generar espacios, crear espacios y dignificar la vida de Jesús nos lleva a nosotros solamente a una conclusión. La iglesia dignifica a Cristo. La iglesia honraba las palabras de Cristo. La iglesia crecía y el nombre de Jesucristo quedaba siempre exaltado, quedaba siempre honrado. No solamente fue un hombre que vino a la tierra a predicar el evangelio, a morir por una causa, no. Ya había logrado conseguir lo que Jesús inicialmente deseaba de sus discípulos. Una iglesia llena de poder, una iglesia llena de unción, una iglesia llena de la gloria de Dios y sobre todo con un mensaje cristocéntrico. Los discípulos, Pablo, los padres de la iglesia primitiva, todos llenos con el Espíritu Santo, fueron una bomba en el momento. El evangelio comenzó a crecer y Jesucristo fue honrado y Jesucristo fue dignificado en su mayor expresión. La autoridad de Cristo es el reflejo puro del poder, del vigente poder que tiene la iglesia. Una de las atributos más ponderantes de esa relación Jesús-discípulos o Jesús-inicio de la iglesia es la confirmación que tiene con Pedro, que tiene con sus discípulos realmente, donde le dice muy puntual que ni el mismo infierno, ni las llaves del infierno, ni el mismo Satanás iba a poder contra la iglesia. Estas palabras fueron ponderantes para entregarle la autoridad incluso de la muerte. Incluso entregarle la autoridad sobre el mismo diablo, un Satanás derrotado en la cruz del Calvario, al cual nunca pudo vencer al Señor Jesucristo. La obra de expiación en la cruz es la prueba no solamente de la redención de mi persona, o de tu carácter, o de tu vida, o de tu alma. La prueba más grande también, dentro de las muchas cosas divinas que nos dejó la muerte de Cristo, es que te dio la autoridad sobre Satanás. Una autoridad que literalmente te da a ti la capacidad de poder predicar la bendita palabra del Señor, de predicar el evangelio de Dios y poder arrebatarle las almas al diablo. Hay que entender de que este mundo es de Satanás. Lo dice claramente la Escritura. Y Él no se cansará de ir liquidando a todos los ciudadanos, a todos los habitantes, a la raza humana, para llevarlos a la condenación eterna. Pero tu misión, y básicamente la de todos nosotros, es predicar el evangelio del Señor. El predicar el evangelio del Señor es poder robarle, quitarle al diablo las almas que se van a perder. Es entregarle a las personas la oportunidad a través de la autoridad que Cristo nos dio de poder ofrecerle una vida nueva en Cristo. Eso es uno de los milagros más extraordinarios y el mayor poder que Jesús te pueda dar. Muchos creen que el tener el poder sobre los milagros, sobre la muerte, sobre la escasez, sobre las finanzas, el poder restaurar unas vidas perdidas, es algo grande o maravilloso. Yo he llegado a la conclusión que uno de los milagros más poderosos y la autoridad máxima de Cristo es cuando una persona acepta la palabra del Señor y confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor. Ese milagro va mucho más allá de lo que significa que un muerto se levante, o que significa una provisión material, o lo que puede suplir Dios, un vehículo o una casa, o cualquier milagro extravagante. ¿Sabes por qué? Porque arrebatar una vida que va rumbo a la condenación eterna, rumbo al infierno, rumbo al lago de fuego, y poder salvarla en ese momento y poder
entregarle la salvación, ser un canal para entregarle la salvación y que esa persona pueda nacer, pueda tener vida en su condición de muerte, resucitar en su espíritu y acercarse al Padre, reconciliarse con el Padre, es el regalo más grande, es la autoridad más grande, es el milagro más poderoso del Señor. Cuando nosotros nos hacemos portadores y antorchas del mensaje de Jesús, hemos logrado y hemos construido el milagro más grande por la cual Jesús nos ha dado, o el milagro más ponderante que tú y yo podemos anhelar. Arrebatarle las almas al infierno, arrebatarle las almas al diablo, es un milagro extraordinario que seguramente no valoramos o que muchas veces no entendemos. A veces vemos y analizamos y queremos los milagros sobrenaturales visuales, oculares o impresionantes. Pero cuando en el mundo espiritual se nos permita ver cómo podemos quitarle al hueco del Seol o a la muerte, a la segunda muerte que hemos hablado muy puntualmente en nuestras armaduras anteriores, cuando podemos contemplar y ver cómo le quitamos a la boca del Seol, del infierno, almas que estaban destinadas a la condenación eterna, creo que tú y yo extenderíamos nuestras manos para decirle a Dios gracias, porque fue un instrumento de tu milagro. Fue un instrumento para ocasionar un milagro. Fue un instrumento para originar vida. Una resurrección es glorioso y de Dios siempre será la gloria. De Jesús siempre será la gloria y de la obra del Espíritu Santo siempre será la gloria. Pero ese cuerpo morirá. Una resurrección morirá. Una casa, un vehículo, una provisión, una comida pasará. Pero la conversión de un alma pecadora a los pies de Cristo, su confesión de pecado y su limpieza, y que veamos nosotros, tengamos la oportunidad de poder visualizar el impacto que eso tiene en el mundo espiritual, es el milagro más grande. La autoridad de Jesús fue entregada a la iglesia para que la iglesia pudiera continuar junto y agarrados de la mano del Espíritu Santo de la nueva obra, predicar el mensaje de Jesucristo con denuedo. Que esa obra maravillosa, esa perfección física, moral y espiritual que Jesús demostró entre nosotros pueda tener continuidad con su amada esposa, con la iglesia de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde desde la República Dominicana. Pastor Luis Ernesto Ojeda, no antes invitándote a que te suscribas a nuestros canales y a nuestras redes sociales para que te pueda llegar todas estas enseñanzas, todas estas doctrinas de manera inmediata. Dios te bendiga y Dios te guarde.